Dios le bendiga a todos los que con humildad reciben esta palabra. Quiero enseñarles algo importante que durante toda mi vida cristiana he encontrado gente, evangélicos, incluyendo algunos siervos, pastores, que han llegado a resentirse con Dios. Es como si le llevan rencor a Dios y le ven como el personaje culpable de todas sus desgracias que pasan. Y esto es como si hoy en día, a pesar de que la tecnología y el mundo avanzando en su modernidad, ha venido en aumento de gente resentida con Dios. Y esto me hace pensar de uno de los fundadores del socialismo, Carlos Marx. Carlos Marx era hijo de judíos. Sus padres eran empresarios. Y él nunca conoció miseria, pobreza. Y en su juventud, incluso él escribe 2 libros importantes. Pero más tarde, el enemigo le susurra en su mente y se convierte en ateo, aunque nunca fue ateo. Pero su final de su vida fue trágico, fue dramático. Sus hijas se ahorcaron, murieron en miseria. Él renunció la riqueza, hablamos así, y le dio la bienvenida, la miseria a su vida. Sin embargo, él, antes de morir, él dice: quisiera vengarme a aquel que gobierna en lo alto. O sea, su lucha, su resentimiento era contra su propio creador. Y eso ha venido en aumento. Quiero decir a todos los que me escuchan que presten atención lo que les quiero compartir. No será muy profundo, pero algo práctico. Acompáñame al libro del Génesis, el capítulo 3. Ya tú lo meditas en el capítulo 2, donde Dios se revela como un padre amoroso y un padre viendo el bienestar de sus hijos. Entonces, mi tema es esto: la culpa no es de Dios. Reitero, la culpa no es de Dios. Es el propio ser humano que decidió venderse al pecado, venderse al mal. Siendo más directo, se vendió al diablo. Al mismo Satanás se vendió, se prestó, abrió su corazón, sus oídos para escucharlo a él. Vamos a leer esto, capítulo 3. Pero tú ya lees en tu casa detenidamente desde el versículo 1. Yo solamente voy a leer y desde el versículo 10 adelante. Dice: y él respondió, o sea, cuando Dios le buscó a Adán y a Eva, y él respondió, estoy en el versículo 10, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la actitud del hombre hoy en día como consecuencia que arrastra ese pecado hasta hoy en día. El 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces
Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, no, la serpiente me engañó y comí. Y el 14, y Dios dijo a la serpiente aquí no es un animal, solamente es una representación a una persona, en este caso a Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es como si describe a esos animalitos, pues la serpiente, no, no. La palabra serpiente significa brillante, ¿no? Entonces solamente es una representación, una figura. Entonces, lo que quiero resaltar es esto. Adán le falló a Dios. Eva le falló a Dios. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el pecador, el resentido, el que ya cayó en el poder del resentimiento, lo que hace es proyectar su culpa. Su culpa. Faltó nomás a que digan, tú tienes la culpa de habernos creado. Porque esa es la acusación del hombre caído que vive en desgracia. Y que le haya sucedido algo terrible en su vida, se resiente con Dios. Hay millones, quizás exagerando, en la tierra de cristianos que en sus propias bancas de sus iglesias han tenido un acontecimiento dramático, traumático, lo que ellos proyectan su culpa a Dios y por toda la desgracia que pasa esta humanidad, toda la desgracia, niños que sufren, niños que mueren de hambre en alguna parte de la tierra, el hombre culpa a Dios. Pero ellos no se dan cuenta, aquí está la respuesta. La respuesta, pero ¿por qué Dios ha creado sabiendo que el hombre va a caer? No, es que hay que entenderlo aquí, algo importante. Es que Dios sería incapaz de crear robots o gente que hay que echarle tornillo o cuerda para actuar. No, lo creó libre, libre para escoger. Esa es la grandeza de Dios. Entonces, la culpa no es de Dios. Aquí encontramos es el hombre que voluntariamente, decididamente, determinantemente, decidió venderse a la serpiente, venderse a Satanás, venderse al pecado, vender su pureza, vender su santidad, vender su vida al mal, al pecado, en este caso a Satanás. Esto quiero que tú lo entiendas. Y, y quiero decirte algo importante acá. Primeramente, quiero describirte quién es Dios, qué es Dios. Vamos al capítulo 1 de Nahum. Nahum capítulo 1, donde la palabra de Dios describe que Dios no es malo. Nunca Él haya pensado, planificado, premeditado el mal del ser humano. No. Entienda que Dios te creó con voluntad libre. Esa es la gran bendición y amor que Dios tiene. Nahum capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. Dice así, Jehová es bueno. O sea, Dios es bueno. Sino que el resentimiento crónico que tienen millones de cristianos y personas, lo que es culpar a Dios. Fácil hace culpar a Dios y no asume su responsabilidad. Jehová es bueno. Fortaleza en el tiempo de angustia. Imagínate en el momento más angustioso de la vida que el ser humano puede pasar, ¿dónde está nuestra fortaleza?
¿Dónde está esa fortaleza? Es en Dios. O sea, Dios está al tanto de tu sufrimiento y extiende su mano, su poder para fortalecerte. Sino que tu resentimiento no permites abrir esa puerta de tu corazón y que Dios te extienda la mano y te fortalece. Entonces, ¿por qué? Porque es el hombre que traicionó a Dios. Dios no traicionó al hombre. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Coma, punto y coma. Y conoce a los que confían en Él, a los que en Él confían. Es decir, ¿qué te toca hacer a ti? Confiar, entender que Dios no te manda a sufrir. Cuando creó al hombre, no le puso en el desierto, donde están los escorpiones, alacranes, serpientes. No, le puso en el mejor lugar. Pero para que la persona se realice, Él lo que ha hecho es para que perfeccione y madure, es poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. No con una preintención malo. No, no. Porque Dios sería un tirano. Así, descaradamente tirano sería Dios si al hombre lo hubiera creado sin voluntad libre, como marionetas, así como robot. No, ese sería tirano, manipulador. No, no ha hecho Dios eso. Entonces, esto tienes que entender. Entonces, ¿dónde está entonces el problema del hombre? Mira lo que dice Isaías. Isaías va a fundamentar lo que en el capítulo 3 habla, que donde describe es el hombre que le traicionó a Dios, es el hombre deliberadamente da las espaldas a Dios. Isaías capítulo 59, mira lo que Dios nos habla a través de este profeta. Versículo 1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado. El hombre le falló. Dios le abandonó. No. El hombre le traicionó. Dios le abandonó. No. El hombre se vendió al pecado. Dios le abandonó. Le abandonó. Lo maldijo, te maldigo, muérete ahí, te dejo, te abandono porque me traicionaste. No, Dios no hace eso. Tú puedes hacer eso, pero Dios no. Mira lo que dice acá. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, a pesar tú siendo impedernido, resentido, amargado contra Dios, si tú le clamas así o le clamas, dice que él abre su corazón para escucharte. Versículo 2. Acá miro que describe. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es el pecado. No es Dios que te abandona. No es Dios que te desecha. Claro, Él no va a tolerar el pecado porque Él es santo, pero es tu pecado que te aleja, te divide de Dios. No es Dios en sí. Eres tú y tu pecado. Entonces, mira lo que dice acá. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado, esa barrera, la que te aleja de Dios y la que te encamina al infierno, a la desgracia. Hay gente aquí que vive un infierno su vida antes de ir al infierno. Hay gente, aún profesionales, con ética moral bien alto, pero resentidos contra Dios y le paran culpando a Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad. Vuestra lengua, es esto. Esta es la cruda realidad, la situación en esa desgracia que vive el ser
humano sin Cristo. Sin Cristo. Ahora, otra cosa interesante quiero que entiendas. A pesar de la traición, el odio, la venganza, la maldad del hombre contra Dios, la misericordia de Dios nunca, nunca se ha debilitado para no hacer misericordia por, por el impedernido pecador. Dios hace misericordia, porque hay un montón de hombres malvados, mujeres malvadas, impedernidos, hundidos en la peor miseria del pecado. Por misericordia no son consumidos, porque Satanás y los demonios, cuánto quisieran llevarle a ese depravado al infierno, pero en su misericordia de Dios, y porque hay un pueblo que está orando por ellos, no se debilita y siempre lo mantiene con vida a ese pecador y resentido contra Dios. ¿Y dónde dice eso? Que la misericordia de Dios no ha sido consumido. Lamentaciones capítulo 3, mira lo que dice el versículo 22. Mira lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Tú ves ese depravado, asesino, despreciable, un endemoniado, con una legión de demonios. Y muchos dicen, ¿cómo no le mata a Dios a esta gente? Dice acá que por misericordia, ese hombre, por más malvado que sea, no es consumido. Pero sí tiene un límite. Dios tiene un límite. Entonces, mira, entienda esto. Es el hombre, es el ser humano, en la que es culpable. Dios no es culpable. Tú no puedes echar la culpa a Dios. Tú no puedes resentirte contra Dios. Tú no puedes enojarte contra Dios. Te han violado, le han violado, le han estafado, tu mujer te abandonó, tu marido te abandonó, y crees que Dios es culpable de eso. No, de ninguna manera. Cada uno en particular es culpable de sus actos. Cada uno es culpable de sus actos. Ahora, quiero demostrarte algo interesante. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, el versículo 20. O vamos a leer desde el 19. Mira lo que dice. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y la cumplió. De cierto va a vivir. El versículo 20. El alma que pecare, ese va a morir. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. ¿Quién nos está queriendo decir esto? Que cada uno es culpable de sus actos. No porque su padre ha sido un borracho malvado, mujeriego, pendenciero. Uy, el hijo va a ser igual. No, de ninguna manera, eso es falso. Eso es falso. ¿Qué dijo Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tanto los patrones, principios mal hechos de sus padres que le hayan podido transmitir a su hijo, se rompe todo. Porque todo es nuevo en Cristo Jesús. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, saca tu conclusión, hijo de Dios, amigo o hermana que me escuchas. Tú que te has sido de la iglesia resentida. Tú que te has sido de tu iglesia resentido.
Estás amargado contra el pastor, contra la hermana, contra esta, y tú estás amargado contra Dios. ¿Por qué Dios permite eso? La culpa no tiene Dios. Tú eres el culpable. En ti está el problema. En ti está en tu corazón el mal. Dios es bueno. Él es nuestra fortaleza. Él conoce si confías en Él o no, pero Él es nuestra fortaleza. Dios es Dios bueno. Ahí donde estás, repite conmigo. Repite ahí donde estás. Padre, gracias porque me acabas de hablar. Yo estaba resentido contra ti, estaba pensando mal contra ti. Ahora entiendo que en mí está el problema. Yo soy el culpable. Yo vengo a ti y te pido perdón y límpiame con la sangre de Jesucristo. Porque me arrepiento para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.